Yo creo que hay que defender la industria de la fisioterapia y que la única forma de resistir es estando juntos. De verdad, hace unas horas platicaba con el equipo de Educacón, ¿no? Y tratábamos de analizar por qué no funcionan los colegios en México, por qué no funcionan las asociaciones, las federaciones, por qué siempre que se tiene algún colegio o alguna entidad es más fácil criticar que sumarte. Y mi respuesta es porque el fisioterapeuta por naturaleza es un tanto individualista, que buscamos, me uno un bienestar individual, pero no pensamos en el bienestar del gremio, en el bienestar global. Entonces, creo que es una excelente oportunidad de reiniciar esto, de renovarnos, de cambiar, de mejorar y de entender que si no trabajamos juntos, en esta ocasión tendremos un montón de repercusiones que las iré explicando en las siguientes diapositivas. Ahora, tenemos un stop de ventas. ¿En quién nos tendremos que preguntar? ¿En quién nos tenemos que centrar? ¿Nos centramos en los empleados? ¿En seguir produciendo para que los empleados sigan ganando? Yo como empleado me centro en que quiero que me sigan pagando, aunque mi jefe no esté produciendo absolutamente nada. Nos centramos en los clientes, en querer buscarlos, atacarlos, mantenerlos y tenerlos. Nos centramos en los proveedores. Mi respuesta sería en los tres. Tenemos un stop de ventas. Entonces creo súper importante el hecho de tener que centrarnos en las tres vertientes que acabamos de mencionar. Pero ahora, y vamos a hacerlo, un ejercicio rápido, ¿no? Quiero que en frases cortas, para no alargar tanto esto, cualquiera de ustedes abra el micrófono y que me diga cuál es su sentir ante la situación que estamos enfrentando. Alguno, vamos, no todos. ¿Alguien se anima a decir cuál es su sentir ante la situación? Vamos, no sean tímidos, solo uno. Hola, ¿cómo están? Adelante. ¿Cómo te va? Cristian Spin de Ecuador te saluda. Adelante, Cristian. ¿Cómo les va por allá? ¿Qué cuenta? La situación un poquito difícil. La decisión de las políticas de gobierno están muy complicadas, ya que, como te comentaba por el chat, con 23,000 contagiados que se cierra el día de hoy, las políticas de gobierno ya pretenden empezar algunas actividades del 4 de mayo. Entonces, no sé si es una idea loca, ya que a nivel Sudamérica somos el país más golpeado, porque la situación en Ecuador es más difícil que en Brasil. Y ante esto, imagínate que la Organización Mundial de la Salud le puso a Ecuador como un país prioritario para la atención después del COVID, ya que es el primer país que va a recibir la atención de la Organización Mundial de la Salud, ya que hay un déficit político, un déficit económico, un déficit sanitario, las políticas de gobierno son pésimas y vamos a empezar las actividades así. Entonces, a final Como de cuentas, comentábamos, ¿el sentir cuál es? ¿cuál es el sentir de esto? A mi modo de ver, yo le veo un lado positivo. Un lado positivo. Perfecto. Muy bien, Cristian. ¿Alguien de Por, México que nos quisiera compartir cómo se siente? Sí, buenas noches. Adelante. Josué de Cancún, México. Pues realmente la situación aquí en Cancún es un poco complicada. A nivel nacional somos uno de los estados más afectados. ¿Y cómo veo esto? Pues es más que nada un nuevo comienzo para poder pulir, una oportunidad para poder pulir oportunidades, para poder ver nuevas metas y tratar de adaptarse a la situación que va a haber después de todo esto. Gracias. Perfecto. Muchas gracias, Josué. Lo vemos como un nuevo comienzo. La verdad es que es súper variable el sentir de la gente. ¿Y por qué es variable? Porque cada quien estamos viviendo una realidad diferente, ¿no? Por ejemplo, yo platicando con gente que vive con sus padres, pues la verdad es que la situación es un tanto menos apremiante. A quien tiene 2 hijos y tiene que estar preocupado por manutención, escuela. Pero realmente, haciendo una encuesta bastante rápida en el chat, las principales situaciones a las que nos estamos enfrentando es a cierre de negocio, nos estamos enfrentando a deuda, porque mucha gente se tuvo que endeudar para pagar cuando no estaba produciendo. Mucha gente se está enfrentando a problemas familiares, porque la verdad es que la convivencia 24/7
con la familia, por mucho que la ames, termina siendo compleja porque cada quien está acostumbrado, estamos acostumbrados a tener nuestro espacio de desenvolvimiento. Tenemos o estamos acostumbrados a tener nuestra salida, nuestro tiempo, nuestro relax con los amigos, entre muchas otras cuestiones. También nos estamos enfrentando a problemas de salud, porque yo creo que el estrés ya comienza a hacer estragos, ¿no? Hablando con algunos colegas me dicen, puta, es que estoy harto, o sea, si hablo por teléfono con alguien, hablan de COVID, si abro el Facebook, hablan de COVID, si abro Instagram, hablan de COVID, si abro la radio, si abro la televisión, escucho las noticias, todo el tiempo es COVID, estoy cansado. Entonces, eso también comienza a tener mella o comienza a tener estragos en la situación de salud como tal. Pero al final de cuentas, si hoy me pidieran que resumiera en una imagen cómo vamos a regresar a trabajar, para mí esta es la imagen perfecta. Ahí se encuentra muy claro y fortalecido el fisioterapeuta y se encuentra el cliente que a final de cuentas no sé si va a correr de nosotros o no sé si nosotros lo vamos a perseguir, pero realmente yo creo que esa es la foto más cercana a lo que va a suceder en cuanto se aperturen las puertas, ¿no? Creo que todo el fisioterapeuta va a intentar regresar a comerse el mercado. Todos seguramente, aunque sea en nuestras mentes, estamos intentando renovarnos y eso es súper bueno. Estamos intentando ver qué vamos a ofrecer al cliente, cómo lo vamos a ofrecer, cómo se va a mejorar. Algunos tal vez con menor personal que antes y estamos reestructurando, algunos sin personal y tendremos que salir adelante como tal. Pero a final de cuentas creo que todos tenemos unas ganas brutales de llegar y comernos lo que está sucediendo, llegar y comernos al cliente que se enfrente, pero ¿cómo reposicionarnos? ¿Conviene llegar y brutalmente comernos el mercado? No es adecuada la estrategia de bajar coste, es adecuada la estrategia de hacer un 2x1, 3x2. La verdad es que es muy complejo dar respuesta, pero a grosso modo podría decir que no es lo ideal. Ayudando un poquito a esto, les quisiera dar como un adelanto de qué es lo que vamos a trabajar. Permítanme, alguien está escribiendo al chat. Comentan que la gente que está haciendo ejercicio en su casa y sin supervisión, seguramente nos dará trabajo después de esto, seguramente también. Pero bueno, es parte del estrés que se está viviendo, ¿no? Muchas gracias, Samantha. Pero lo que les quería decir es, yo creo que hay muchos puntos por pulir como fisioterapeuta. Yo solo voy a hablar de costes, cómo sacar un coste o cómo ver un coste. Pero el 28 de abril vamos a tener manejo de redes sociales, el 1 de mayo vamos a tener finanzas básicas para fisios, el 5 de mayo vamos a tener cómo comprar un equipo de fisioterapia, cuáles van a ser los puntos importantes a analizar. ¿Por qué? Porque yo creo que tendríamos que tener una preparación global. Después viene una de manejo de imagen personal. ¿Cómo tendría que ser el porte de un fisioterapeuta? ¿Cómo tendría que vestir, peinarse para embonar dentro del área de la salud? Que es algo que a veces también nos falla, ¿no? Entonces, y de estas vienen más, o sea, vienen de mercadotecnia y marketing fuera de las redes sociales, hablar en prensa, hablar en televisión, hablar muchas cuestiones. Entonces, tendremos un sinfín de ponencias porque es un proyecto para un año en donde vamos a intentar apoyar al fisioterapeuta. Entonces, ¿cómo reposicionarnos? Mi respuesta sería preparándonos. O sea, no tengo otra respuesta más que esta. Y no dejen de seguir el grupo y por favor compártanlo con quien más quieran. O sea, esto, como bien se dan cuenta, no tiene un interés comercial, la intención es ayudar al gremio. Pero bueno, todos, yo creo que absolutamente todos, inclusive un servidor, ha pasado por nuestra mente decir, o sea, es que no tengo nada de ingreso, prefiero ganar la mitad que no ganar nada. O sea, la verdad es que yo creo que a todos nos ha pasado por la cabeza esta estrategia, ¿no? Poco es mejor que nada, eso es cierto, pero ahora, ¿de qué va a depender el regreso y cuánto vamos a cobrar dentro de nuestras consultas? Pues bueno, será muy importante analizar el ambiente general. El primer punto que para mí sería importante analizar es los factores políticos legales, ¿no? Mencionaban que en España era un tanto más sencillo hacer la cuarentena o en Italia porque les daban despensas, porque les daban algún subsidio y en México no nos daban absolutamente nada. Hace unos minutos nos hablaban de la realidad que tiene Ecuador, que es un tanto más compleja. Si tuviéramos ahorita conectados colegas de Colombia, de Perú, de Guatemala, de muchos lugares que sí los tenemos, seguramente también nos compartirían su realidad y cada país va a tener una forma de renovarnos, de trabajar, de afrontar la situación completamente diferente. Entonces, uno de los elementos importantes a analizar terminaría siendo el elemento político legal. Después, los factores económicos. Inclusive, por ejemplo, hablaré de México. Estados como Nuevo León ya están haciendo una estrategia económica de renovación.
Querétaro no la ha hecho todavía, Estado de México no la ha hecho, pero Monterrey es uno de los motores industriales que tiene el país y ya está pensando en cómo renovarse. Eso habla de que va a tener una evolución económica mucho más rápido que tal vez un estado un tanto más alejado que en sus principios dependía del turismo, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, esa evolución económica también será un factor. ¿Por qué esto va a ser un factor importante? Porque dentro del ingreso fijo y bruto que va a tener cada uno de los pacientes, tendrá 3 factores iniciales que tiene que cubrir. 1, alimentación y vivienda. 2, vestido y traslado. Si se va a mover por transporte público, si tiene que seguir pagando gasolina, si tiene que tener mantenimiento en el auto. Y por último, y desgraciadamente, bueno, no es desgraciado porque tenemos que comer y vestir antes que nada, pero el tercer factor importante a mencionar sería la educación. Tienen que pagar la escuela de hijos, tienen que pagar su propia educación. Muchos de ustedes tal vez estaban haciendo una maestría o estaban haciendo un posgrado y tienen que cubrir esos gastos inicialmente. Entonces, la parte económica sí que va a jugar un papel muy importante. Otro factor importante va a ser la tasa de desempleo. ¿Por qué? Si alguien no tiene empleo, va a ser difícil que acuda a fisioterapia. Y por último, los niveles salariales en los que vamos a regresar. Hay que ver cómo regresa el fisioterapeuta, porque algunos les han mantenido su nómina, pero si trabajamos en una clínica, por ejemplo, habrá que ver si el coste operativo de la clínica no tiene que bajar y entre los costes operativos tienen que bajar los precios, los salarios. Entonces, va a ser algo muy importante ver esto de los niveles salariales dentro de los factores económicos. Continuando con esto, vendría los factores tecnológicos. Vamos a ver qué tantos avances científicos y tecnológicos va a tener cada sociedad, el que llegue pronto o no pronto una vacuna, el que tengamos todavía medios para protegernos o no protegernos. Entonces, cada estado, cada ciudad va a tener un factor diferente en cuanto a tecnología. Y uno muy importante, factores socioculturales. ¿Por qué? Va a haber un temor, o sea, a final de cuentas salir a la calle va a ser un reto extremadamente grande para personas que estuvieron confinadas y que se habían adaptado a esto. Entonces, eso también va a ser un factor importante y tendríamos que comenzar a checar las estadísticas que el INEGI nos muestra sobre la edad, nivel educativo, distribución geográfica, densidad de población, porque eso será otro factor importante para que nosotros analicemos cuánto, cómo y dónde se va a cobrar. Entonces, creo que sería importante y creo que el INEGI ahora, para la gente que quiera trabajar en los negocios, nos dará una información brutal de la cual nosotros podemos comenzar a analizar, ver y pensar cuál va a ser mi estrategia para regresar de una forma más fuerte. Y ahora, vamos a analizar esta imagen que a mí me gusta llamarle el modelo de las 5 fuerzas y que lo utilizan principalmente en la industria. ¿Cómo yo le voy a hacer para saber cuál es el precio que le voy a poner a mi clínica? Mi sugerencia inicial es conoce el mercado. Vamos a partir del punto neutral. Hay que conocer la rivalidad entre los competidores existentes. Inicialmente lo haremos por zona y después lo haremos por ciudad. Por ejemplo, en México, hago el énfasis porque hay gente que es de otros países, se tiene la idea y siempre se ha sabido que en el norte las terapias son un tanto más caras, que en el sur son un poco más baratas, que ciudades grandes se cobra un poco más. La Ciudad de México tiene tabuladores de terapia un tanto más alto que lo tiene el Estado de México o la ciudad de Querétaro o Puebla, en donde hay una demanda muy grande. Pero hay que conocer cuál es el promedio. Más o menos cuánto cuesta una terapia en tu ciudad. Segundo punto, más o menos, o bueno, no más o menos, ¿cuánto cuesta una terapia en tu ciudad? ¿Cuánto cuesta una terapia en tu zona? Y eso te va a dar un factor importante porque vas a conocer a qué te estás enfrentando. En segundo punto, y nos iríamos al círculo superior, el que dice amenaza de los nuevos competidores, ¿con qué nuevas tecnologías llegan los recién egresados? ¿Con qué competencia va a llegar alguien que va a abrir el negocio? ¿Y cuál será la diferencia con la clínica que yo tengo que ya tiene 15 años, por poner un ejemplo? Entonces, habrá que saber qué nuevas competencias hay. A lo mejor llega un chavito que ya trae 2 posgrados a sus 30 años y me da una competencia brutal en cuanto a competencias clínicas. Entonces, hay que ver a qué nos vamos a enfrentar. Hay que ver contra qué vamos a chocar. Después, amenazas de productos y servicios sustitutivos. ¿Qué servicio voy a poder seguir dando y qué servicio voy a sustituir? ¿Me conviene seguir teniendo la máquina tal o la tendría que renovar por algo nuevo que me dé mayor productividad y que sea muchísimo más eficiente? ¿Me conviene seguir teniendo el equipo más viejo?
¿Me conviene seguir teniendo a mi colaborador de hace 50 años? No sé. No estoy haciendo una crítica, simplemente estoy pidiendo que se haga el análisis tal cual. Y ahora, ahí podríamos poner un precio estimado, pero antes de poner el precio estimado, me gustaría que se analicen unas cosas, dos cosas. Primero, el poder de negociación con los clientes. Si tú de entrada les vas a dar ahora terapias a 100 pesos porque lo que te importa es tener un poco más, después podrás negociar para cambiarlo al precio justo que eran 300 anteriormente. Entonces, importante ver ese poder de negociación con el cliente. ¿Por qué? Porque el cliente siempre va a exigir el ahorro y si en algún momento tú ya le cobraste mucho más barato, seguramente te terminarán preguntando, oye, ¿por qué antes sí me cobraste menos y ahora me quieres cobrar más? Y después, el poder de negociación con los proveedores. Vamos a ver más adelante cómo vamos a sacar nuestro coste operativo, pero, ojo, ahorita todos los proveedores están sacando un montón de promociones y el electrodo cuesta súper barato y el equipo cuesta súper barato. No sé si les ha llegado la publicidad a sus páginas de internet o a sus redes sociales, pero hay un montón de promociones, hay un montón de precios bajos, hay un montón de cosas que podemos comprar ahora, pero y después el proveedor me va a mantener este coste, habrá que hacer esa negociación como el cliente seguramente lo negociaría con nosotros. Entonces, el modelo de las 5 fuerzas lo vamos a tomar un poco más a fondo en las siguientes diapositivas. Hasta aquí, colegas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Vamos bien? Creo que sí, vamos bien. Listo. A ver, ahora necesito pulir mi forma de cobrar y también yo creo que es tiempo en México y en América Latina que innovemos en nuestro mecanismo de atención de fisioterapia. ¿Por qué? Y este ejercicio lo hice, se los dejo de tarea para que lo hagan cuando tengan tiempo. Pongan en Google clínica de fisioterapia y después pongan el país que quieran. Pongan, bueno, algunos cambian, principalmente Brasil y Argentina, pero vamos a poner fisioterapia Perú, fisioterapia Ecuador, fisioterapia México, fisioterapia el país que ustedes me digan. Y es súper, súper, súper interesante encontrar que somos mágicos, ¿saben? Porque tenemos clínicas todólogas. En una sola clínica se da atención de geriatría, pediatría, oncología, dermatofuncional, trauma y ortopedia. Cuando yo leo estas situaciones, yo digo, es increíble, debe de tener una nómina gigante para tener un especialista para cada una de las áreas. Y cuando analizamos la nómina y el personal que trabaja, a veces encontramos que solo una persona hace todo eso. Yo no conozco un médico que haga cirugías de corazón, cirugías oncológicas, cirugías traumatológicas y ortopedia, porque hay una cosa que se llama especialización, que yo creo que México la está pidiendo a gritos y en general América Latina la está pidiendo a gritos. Entonces, vamos a hacer un nuevo coste, vamos a analizar cuánto tenemos que cobrar. Perfecto, vamos a pensar a quién le queremos vender. Y ese proceso se llama segmentación. ¿Qué segmentación tengo que hacer? Una, saber perfectamente en dónde me encuentro localizado. Conocer cuál es mi ciudad, cuántos municipios tienen, cómo están distribuidos, qué tanto acceso tienen. Segundo punto, conocer su demografía, saber a qué edad le voy a pegar y en base a qué me convendría poner un negocio de geriatría en una ciudad en la que tenemos 80% de jóvenes y 20% de personas mayores. ¿Qué rendimiento tienen? ¿Qué ocupación? Es otro punto importante a analizar. Después, psicológicamente, ¿cómo se respetan los comportamientos? ¿Cuál es su estilo de vida? ¿Cuál es la personalidad que tienen? Después, nivel socioeconómico de mi ciudad. ¿Cuál es la clase social dominante? ¿Cuál es la posición en el ciclo de la vida en la que se encuentran la mayoría de las familias y se encuentran la mayoría de las personas? Y después, ¿cuál es el patrón de consumo? ¿Es una ciudad con consumos altos? No sé si sabían, pero MAC, por ejemplo, cataloga a América Latina como un país con consumo elevado, teniendo 3 tabuladores, que es patrón de consumo elevado, moderado o light. Y América Latina siempre es catalogado como el patrón de consumo elevado. Es interesante ver este tipo de situaciones. Ahora, yo creo que ninguna clínica va a poder hacer un trabajo bueno en todas las áreas.
Yo creo que todos tenemos nociones de un montón de temas, de especialidades, pero no somos un especialista. Estamos intentando cobrar por un servicio de calidad. Entonces, ya que analizamos todo esto, comenzaremos a pensar, ¿quién es mi cliente? Mi cliente ideal será un anciano, será un paciente pediátrico, será un paciente posoperado. Ese tengo que empezar a analizarlo. ¿Quién es mi cliente? ¿Cuáles son las características que va a tener mi cliente? ¿Cuáles son los deseos que tiene mi cliente? A lo mejor algún paciente no quiere que se le quite el dolor, solo quiere que disminuya porque ya sabe que es algo muy fuerte. ¿En dónde se encuentra ubicado mi cliente? Y después, ¿qué es lo que valora mi cliente? ¿Qué es lo que puede valorar? Y que para muchos es muy importante, el precio. Muy bien. Segundo, el servicio. ¿Qué tipo de servicio le doy? ¿Cómo doy este servicio? ¿Cómo lo vamos a trabajar? Después, detalles exquisitos. Sí, también hay un mercado para este tipo de clientes que te piden que tus muros estén cubiertos de mármol y que además tus instalaciones cuenten con una aromaterapia y una decoración quisquillosa. A lo mejor a otro cliente lo que le va a importar es el tiempo de espera. Muy bien. A lo mejor a otro lo que le importa es la privacidad, que no tengas practicantes y que él sepa, pero ¿te has puesto a analizar qué es lo que más valora tu cliente? ¿Te has puesto a analizar quién es tu cliente como tal? Ojo, es tiempo de renovación. Hubo un mensaje que me encantó en la pregunta que lancé hoy en el chat, que contestó que la crisis sirve para renovarte. Lo creo. Entonces, en este tiempo de confinamiento tendríamos que estar pensando, midiendo y evaluando a cada miembro y cada elemento físico y material de nuestra clínica, de nuestro consultorio o de nuestra consulta diaria, ¿saben? Entonces, ¿quién es nuestro cliente? ¿Dónde está? ¿Qué quiere? ¿Qué busca? ¿Qué es lo que más valora? A mi cliente no le importa que yo sea un experto, lo que le importa es que yo tenga una super instalación. Muy bien, ya tienes un target ahí y supiste leer el mercado. A mi cliente le importa que yo me prepare mucho y que le dé una solución rápida, sin importar que mi consultorio esté en el mejor hospital de la ciudad. Pues ya está. Ahora, ¿cuánto vale eso? ¿Cuánto vale lo que mi cliente me está pidiendo? Si mi cliente me está pidiendo detalles quisquillosos, ¡fum!, tendría un coste promedio. Si mi cliente me está pidiendo resultados, tendrá un coste también. Y es importante que yo lo haga, que yo lo sepa. Después, ¿qué hacer? Porque antes yo creo que el fisioterapeuta se centraba en vender. Pero ahora los expertos en mercado me dicen que vender es la primera parte. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? 1, enganchar. 2, vender. 3, satisfacer. Y dentro del satisfacer estaría el sorprender. Y por último punto, fidelizar. Que ese cliente regrese contigo a los 6 meses, a los 2 años, a los 5 años, a los 6 años y te recomiende con su abuela, con su bisabuela, con su tatarabuela. Entonces, ¿todos los clientes merecen lo mismo? ¿Se trataría igual al cliente que regresa año tras año por su lesión que es diferente? ¿O se trataría un tanto diferente o le darías un trato preferencial a ese cliente? Es muy importante que comencemos a analizar a este cliente porque me dará un factor de cuánto va a costar mi terapia. Y ahora, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para también saber el tabulador de mi terapia? Hacer un posicionamiento definido para mi producto y para mi marca. Que la gente sepa qué es lo que hace, en mi caso, el consultorio de Guillermo Carrillo. ¿Cuál es la diferencia que tiene el consultorio de Guillermo Carrillo en el mercado respecto a las otras 50,000 clínicas que hay en la ciudad? ¿Qué diferencia voy a ofrecer dentro de mis terapias? Entonces, tenemos que hacer ese cambio. Tengo que saber quién va a ser mi cliente, dónde va a estar, qué está buscando, cuánto me está costando lo que el cliente está buscando. Si yo tengo que darle un trato preferencial a quien ya lleva muchas terapias, pero todavía no estamos hablando de cuánto voy a cobrar. ¿Qué tengo que pensar para analizar cuánto voy a cobrar o qué tengo que tener en cuenta? Que lo que yo vaya a cobrar pague los costos de la venta. Porque no solo va a ser hoy en día el poder pagar la luz, el agua y el teléfono. Ahora va a haber que pensar en la publicidad que voy a invertir en Facebook, en la publicidad que voy a invertir en la radio, en un montón de cuestiones. Que el conjunto de ventas pague toda la estructura porque será renta y todas las adecuaciones que tengamos que hacer ahora y que resulte en un lucro adecuado. ¿Por qué tenemos que tener un lucro adecuado? Ya lo veremos en las siguientes diapositivas. Ahora, ¿qué tengo que saber para marcar mi coste fijo? Número 1, indudablemente, conocer mi mercado.
Yo tengo que saber cuál es el promedio de costo por ciudad. Y ese promedio de costo se da por muchas cuestiones. La ley de oferta va a jugar un papel muy importante. Pondré un ejemplo muy claro que se da en México. Yo creo que uno de los lugares en donde puedes encontrar una terapia relativamente más barato es la ciudad de Puebla. Si nosotros encontramos el motivo por el que en la ciudad de Puebla hay una terapia relativamente barata, la respuesta es sencilla. Analicemos cuántas universidades hay y cuántos egresados se tienen. Hay universidades que tienen generaciones de 300 alumnos y de eso saldrá el 60, 70% como tal. Entonces tenemos demasiada oferta y quién sabe qué tanta demanda se tenga como tal. Entonces, eso va a jugar un factor muy importante. Uno, saber cuánto cuesta la terapia en mi ciudad. Número dos, conocer todos mis gastos fijos. ¿Cuáles serían mis gastos fijos? Y que el ejercicio sería bastante interesante. Mi gasto fijo será el que no va a cambiar en ningún mes. Es la nómina de mi empleado, número uno. Si no tengo empleados, lo que yo pago de renta, lo que pago en promedio de agua, lo que pago en promedio por el internet y por el teléfono, lo que pago a mi contador para que me saque mi desglose cada mes, lo que pago en promedio de impuestos, lo que se paga de energía eléctrica, lo que se paga de seguro social. Esos sí o sí los tenemos que pagar. Tendrá una pequeña variante, tal vez, pero sí o sí tenemos que pagarlo. Entonces se comienza a sumar. Tan, 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 tan. Costes variables. No todos los meses tenemos que comprar gel de ultrasonido, pero algún mes se compra. No todos los meses tenemos que comprar electrodos, algún mes se compra. No, tal vez no todos los meses le meta publicidad a internet, puede ser, pero habrá muchos meses en donde sí le meta publicidad. Entonces, esos serán mis costes variables y también los sumaré. Estoy sumando absolutamente todo. Después de eso, yo sacaré un promedio de cuántos pacientes veo por mes. A lo mejor serán 20, vamos a pensar que se trabajan en un mes, que son 4 semanas, 6 días, de lunes a sábado. De esos 6 días se atienden 6 pacientes por día. Entonces, tenemos 6 por 6, 36 pacientes a la semana. Por 4 semanas me daría un total de 24, 3, 6, 9, 12... 144, si no me falla mi mente. Entonces, todos, absolutamente todos, los gastos fijos y variables los dividirás entre 144 y ese es el coste de tu terapia. Ese es el coste fijo que tiene tu terapia. Si hacemos el ejercicio, a muchos nos sorprenderá el hecho de que estamos cobrando mucho menos de lo que nos está costando nuestra terapia. Entonces, ¿es justo que yo baje todavía mis precios? Es importante que hagamos este ejercicio y que nosotros veamos cuánto es realmente mi gasto fijo. Ponle un precio al electrodo que usas, ponle un precio al gel de ultrasonido, ponle un precio a la renta, al teléfono, a todo, y realmente date cuenta cuánto te cuesta cada terapia que tú das. Cuántas terapias tienes que dar para obtener el mínimo necesario para sobrevivir. Y como último punto, me gustaría preguntarles, ¿tienes un posicionamiento definido para tu producto o marca? ¿Por qué el cliente tendría que ir a tu consultorio? ¿Ya posicionaste bien tu clínica? Entonces, ¿alguna pregunta? Veo que alguien abrió el micrófono. Creo que no. Ahora, inicialmente nuestros costes fijos se van a cambiar. ¿Por qué? Seguramente si regresamos a trabajar, el gobierno tendrá que pedirte algunas medidas de mantenimiento. Número uno, te va a pedir sanitización semanal. Es lo que he leído hasta el momento. Número dos, uso obligatorio de cubrebocas, caretas, guantes, en algunos casos incineradores para este material que estás utilizando. Entonces, puedes cobrar todavía menos una vez que ya sumaste todos tus gastos, una vez que ya sabes todo lo que vas a cobrar y que extra tienes que agregar este valor. ¿Puedes cobrar menos? ¿Es la solución para posicionarte cobrar menos? No lo creo. Pero bueno, es importante que saquemos números. Ojo, yo creo que la única forma que vamos a tener para tener una diferencia como tal en el mercado es el que seas diferente. Si eres diferente, tendrán un motivo para buscarte. Es interesante esta imagen porque hay un montón de tomates, de jitomates. Unos son grandes, otros son pequeños, unos son redondos, otros no tanto, pero hay uno que llama la atención.
es el rojo. Y si nosotros fuéramos a la tienda, ¿cuál nos llevaríamos? Perdón. Indudablemente nos llevaríamos el rojo. ¿Por qué? Porque nos estaría dando una solución a la problemática que estoy enfrentando hoy en día. Entonces, tendríamos que tener nosotros un factor diferencial para que el cliente nos fuera a buscar directamente a nosotros y que no se fuera con la competencia. Podemos jugar un poquito con lógica de precios, con la psicología de los precios, sí, pero yo creo que no tenemos que abaratar. A lo mejor en lugar de cobrar 300 pesos, vamos a cobrar 299.99 para jugar con la mente. A lo mejor vamos a jugar con la escasez y vamos a decir, últimas 20 terapias que vamos a ofertar al precio de 300 pesos, próximamente haremos ajuste de tabulador porque vamos a comprar nuevos elementos para dar una mejor atención a la fisioterapia. También podemos hacer comparativos favorables, indudablemente, pero no creo que sea nuestro factor abaratar demasiado, sacrificando nuestros costes operativos, la mano de obra. Ahora, ¿por qué no competir bajando los precios? Es una buena pregunta. Todos partiremos del punto de que aparentemente poco es mejor que nada. Eso es real. Ahorita que estamos produciendo prácticamente nada y leyéndolos en las redes hace unas horas, en las que decía mucha gente que de verdad estaba confinada en su hogar, yo creo que mucha gente aceptaría dar terapias por 100 pesos en lugar de no recibir nada, cuando inicialmente cobraba 300, 400 o 500. Entonces, si partimos de que inicialmente poco es mejor que nada, pues tal vez lo veríamos viable. Pero a ver, ahora vamos a pensarlo. Vamos a pensar que alguien sí cede y que va a empezar a cobrar 100 pesos por terapia o 75 pesos por terapia. Número uno, produces mucho para apenas sacar tus costes operativos. Si tú produces mucho, si tú trabajas mucho, perdón, tendrás una fatiga, eso es indudable. Tendrás costes operativos, también es indudable. Pero no vas a poder progresar, no vas a poder tener un ahorro para mejorar tu clínica, para dar un mejor servicio. Entonces, a un muy corto plazo tendrás una sensación de insatisfacción en la que tú estarás diciendo, doy mucho y recibo poco. Y es un punto, hablando con la psicología, en la cual nosotros comenzamos con las críticas y con las comparaciones con los demás. Es que ¿por qué si yo trabajo 24 horas gano mucho menos que fulanito que solo trabaja 10? Ah, porque tú quisiste cobrar 100 pesos por sesión y él está cobrando 300 como marcaba el tabulador. Ah, es que ¿por qué mi clínica no avanza y no puedo comprar el aparato más nuevo si ya tengo 25 años de experiencia? Pues empezamos a analizar si lo que tú estás cobrando vaya o sale o te permite tener los costes operativos como tal. O solamente estás trabajando para mantener una clínica que no te da ganancia. Es importante que analicemos eso y es muy importante que tengamos la revisión del tabulador como tal. Ahora, si estamos lejos de obtener y de sacar los costes operativos, tendremos que aumentar a lo mejor la capacidad de producción. ¿A qué voy con esto? Probablemente empezaré a aceptar 4, 5 o 6 pacientes por hora, a los cuales les voy a cobrar extremadamente poco. Entonces, aumentaré el volumen y disminuiré la calidad. Esto pasa muy a menudo, en donde por querer ganar un poco más, acepto más pacientes por hora y la calidad se verá disminuida de sobremanera y a un mediano o corto plazo lo que va a suceder es que el cliente buscará una nueva alternativa. Siguiente punto, hay una ruptura brutal del gremio. Abran sus micrófonos, por favor, y me podrían decir cuánto es el costo promedio de la terapia en su ciudad. Hola, ¿Sí? yo soy de Ciudad de México, en Tlanepantla, y acá el costo es de 700 a 500 pesos por consulta. Perfecto, 700 a 500. ¿Me pueden compartir más, por favor? Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, adelante. Cristian, desde acá, desde Ecuador. En Ecuador fluctúa la sesión de fisioterapia, todo dependiendo de la ciudad en la que estés y la competencia leal o desleal que tengas, que va desde, ¿qué te digo? Centros que cobran $1.50 la sesión de fisioterapia hasta centros que te cobran $30 la sesión. En donde $1.50. Sí, 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 sí. Es una competencia súper desleal, ya que te cuento que esos centros, por ejemplo, es de la universidad donde yo estudié, tiene un centro que es Confin,
sin fines de lucro, pero yo entiendo que sin fines de lucro no cobras. Pero cobran algo para que sea autosustentable y Sí, cobran un claro. dólar, no me recuerdo si es un dólar 55 o un dólar 75. Uf. Por aquí Samantha. Entonces, te Sí, das sí. cuenta que supuestamente porque es por ayuda social y es un espacio para que los alumnos tengan donde también hacer prácticas. Muy bien. Entonces un dólar 25, que me parece extremadamente bajo. Hago el Y es comentario. una ¿Sí? competencia desleal, porque imagínate, la misma universidad te forma y la misma universidad te hace la competencia. Y Más en el sector, adelante, que justo en esta diapositiva vamos a hablar sobre eso de la competencia. Por eso estamos haciendo la encuesta del en coste. el, en el sector donde yo estoy en Machala, que es al sur del país, cerca de Perú, está entre 10 y 20 dólares. Todo depende del target que tenga el fisio. Muy bien. Muchas gracias, Cristian. Por aquí comento, Samantha García nos dice que en Monterrey cuesta de 500 a 700 pesos dependiendo de la zona. En los mejores sectores una terapia llega a costar de 1000 a 1500 pesos. Me comentan que en Tula, Hidalgo, está de 250 a 400 pesos. En Guadalajara, el doctor Alonso nos dice de 300 a 600. San Luis Potosí, 250 a 400. Ciudad Victoria, Tamaulipas, de 350, pero también hay quien cobra 70 pesos. La Piedad, Michoacán, de 200 a 300, Aguascalientes, 300 a 500, Tequisquiapan, Querétaro, de 350 a 450. Más o menos para que se dé una idea, Cristian, el peso está ahorita en promedio 21 pesos es un dólar. En Guadalajara dicen que un hospital 5 estrellas hasta 1000 pesos por sesión. En Celaya, Guanajuato, de 350 a 450. En Cancún, que seguramente todos conocen Cancún, de 400 a 800. ¿Por qué pregunto esto? Campeche entre 150 y 250. Es bajo, Campeche, difícil, vamos. Si nosotros empezamos a dar nuestra terapia extremadamente barata, se va a dar una ruptura del gremio. Vamos a estar luchando contra la ley de ofertas y demandas. Y si nosotros malbaratamos nuestro trabajo, afectaremos a todos los demás, porque el cliente es extremadamente inteligente. Entonces, el cliente va a comenzar con el comentario al que todos nos hemos enfrentado de, es que la clínica de Juanito me cobraba 150 y ya me incluía el tape. Y comenzamos nosotros mismos a rompernos. Entonces, si nosotros adaptamos a esto al cliente, tendremos una ruptura de gremio súper fuerte. Más adelante les quiero hacer algunas propuestas en este tema, pero miren, vean el alcance y la repercusión que tiene el que nosotros malbaratemos o que bajemos. Recapitulando, si nosotros analizáramos el mercado y todos decidiéramos bajar nuestro precio, nuevamente estando en esta imagen de los 5 puntos, vamos a pensar que nosotros la vamos a dar en 70 pesos. Probablemente habrá una competencia que me quiera cobrar después 50 y que también yo lo tenga que bajar a 50 pesos para competir a precios como tal. Va a ser súper fácil que yo tenga que sustituir servicios porque ya no van a ser operativos. No me voy a poder tardar una hora con un paciente porque yo estoy decidiendo malbaratar mi costo. Y después estoy súper seguro que si nosotros damos extremadamente barata la fisioterapia, nosotros no vamos a poder tener después un poder de negociación para que el cliente me vuelva a pagar lo que es justo ahora. Y mucho menos el proveedor me dará los costos lo más baratos posible. Entonces, si nosotros analizamos todo esto al momento de poner un tabulador en nuestra terapia, creo que en la mente de ninguno, o quiero pensar esto, estaría el abaratar costes. Por favor, que esta no sea nuestra técnica, que no sea nuestra dinámica, porque ya estamos analizando lo que va a suceder como tal. Entonces, por favor, que esto no se dé y que esto no suceda. ¿Qué sí tenemos que estar haciendo? Poner en alto mi marca. ¿A qué me refiero con esto? Dar un buen servicio, transmitir valores a la sociedad, saber qué es lo que le estoy transmitiendo y qué es lo que quiero transmitir, generar diferencias, que mi diferencia sea mi capacitación, mi capacidad, mi análisis, mi conocimiento, mi trato al cliente. Eso va a ser súper importante. Y también tenemos que ser genuinos. No tenemos que copiarlo de todos. Yo, por ejemplo, les puedo hablar de mi empresa de cursos. Es súper interesante cómo la competencia etiqueta, por ejemplo, a sus diseñadores en mi propia publicidad para después sacar un propio curso. Vamos, hay que ser auténticos. Cada quien, aunque hagamos lo mismo, podemos darle un pequeño toque a nuestra terapia, un pequeño toque a nuestro servicio, y creo que el ser auténtico va a ser un valor en sí mismo. Y por último, dar y dar. Dar un buen servicio, dar calidad, dar una buena actitud,
dar conocimiento con base científica. Eso va a ser muy importante para que nosotros podamos tener factores de coste. Ahora, ¿cuáles serían mis sugerencias para el mercado? Número 1, si tú estás analizando cuánto vas a cobrar regresando, analiza detalladamente tus fortalezas y debilidades, porque puede ser que estés cobrando más de lo que deberías, que estés supervalorando lo que tienes y que tengamos muchas formas o muchos puntos todavía que tengamos que pulir antes de yo querer cobrar 1,000 pesos por una sesión. Ahora, no trabajemos de manera visceral y veamos lo que sí funciona y lo que no funciona en nuestra clínica. Hay que ver a futuro y hay que trabajar de manera racional. ¿Realmente puedo cobrar 500 pesos siendo recién egresado, por poner un ejemplo? A lo mejor sí, porque ya traes un montón de experiencia. A lo mejor todavía tengo mucho que aprender. Entonces, sería súper importante que de manera objetiva, y apóyense, hay muchos test que nos ayudan de manera objetiva a analizar fortalezas y debilidades, saquemos cuáles son los puntos que yo tengo que meter por delante y mostrarle al cliente porque son mis mejores cualidades y cuáles son los puntos que yo tengo que mejorar. Esa sería mi primera sugerencia. Segunda sugerencia, recuerden que todos dependemos de todo. Si solo pensamos en nosotros, terminaremos afectando el gremio, porque a lo mejor hoy yo diría, es que tengo que pagar las colegiaturas de mis hijos, entonces no me importa romper la clínica del doctor tal, yo voy a dar las terapias a 100 pesos porque tengo que sacar todo lo que debo. Uf, vamos a pensarlo porque se terminará afectando el gremio y si solo pensamos de manera individual, no vamos a caminar. Y seguirá sucediendo lo que hasta el día de hoy sucede en nuestro país, que tenemos en redes sociales 757,580 especialistas en fisioterapia, especialistas en salud pública, especialistas en planes de rehabilitación, y cuando los invitas a hacer la junta para unirte con las autoridades, nadie puede, nadie quiere y nadie se quiere unir porque está súper cansado, tiene mucho trabajo o porque simplemente eso no le deja dinero. Entonces, pensemos por primera vez en nuestra historia de América Latina como gremio. Pensemos como profesión. Entonces, ¿qué sugiero como gremio? Convocar a una reunión. Yo hago una invitación, ojalá que haya gente aquí presente de los colegios estatales, de los colegios nacionales, de la federación, de todos los que se puedan, y hay que hacer una reunión de gremio, en donde se firmen acuerdos. Lo ideal sería tener leyes, como lo tienen algunos países, de costes mínimos. ¿A qué me refiero con esto? Que se pacte un coste mínimo fijo por terapia y que nadie pueda cobrar menos de eso. Por poner un ejemplo, 250 pesos. Si ya tenemos ese coste fijo de 250 pesos y alguien decide cobrar más, está bien. Seguramente el que quiera cobrar más será porque tiene más experiencia, porque tiene más equipamiento, porque está en un lugar más lujoso, como lo dijimos en algún momento, porque da resultado más rápido, pero a final de cuentas tu factor diferencial será tu conocimiento y la calidad que des al paciente. Tus instalaciones puede ser, pero vamos, yo sí veo súper importante en algunos países que se hace, por ejemplo Suiza. Me gusta el modelo que tienen porque los fisioterapeutas de Suiza ponen un tabulador mínimo. Si alguien cobra menos de ese tabulador, el que se entere de eso le notifica a las autoridades y van y le cierran su consultorio. Entonces, eso es a lo que yo me refiero con que tenemos que trabajar como gremio. Esto es a lo que yo me refiero en donde nos tenemos que unir y no ser individualistas. En donde si todos trabajamos unidos y hablamos con las autoridades, no va a haber alguien que se pase de listo y quiera cobrar mucho menos, sino tendremos a todos pendientes de que sea la mejor calidad posible, en donde yo me voy a estar preocupando no por cobrar menos, sino por poder cobrar más en base a mi capacitación, a mi conocimiento, a mi experiencia, a que estoy invirtiendo en mejorar mis instalaciones, a que estoy invirtiendo en comprar mejores equipos. Entonces, esta es una de mis principales sugerencias. Por favor, únanse por ciudades, firmen un pacto, escriban una carta en donde el que no esté cumpliendo con el compromiso se le haga una sanción. A lo mejor se tendrán que reunir con la dirección de profesiones, nos tendremos que reunir con salubridad, pero comencemos a poner un orden y seamos unidos como gremio. ¿Por qué? Si todos jalamos parejo, todos nos veremos beneficiados. ¿Y por qué digo esto? Si tenemos un coste mínimo operativo, hay que vender lo más que se pueda. Y lo vamos a vender sacando a lucir las cualidades y no un precio barato. Ojo, a mí hubo un amigo que me está ayudando a mejorar mi cuestión de marketing que me dijo algo muy importante y fue, oye Memo, ¿alguna vez has ido a una agencia de Mercedes-Benz? Contesté que sí. Y luego me preguntó, ¿alguna vez has escuchado o visto a alguien que esté regateando el precio de un Mercedes-Benz?
Que llegue con el vendedor y le diga, oye, hazme una rebajita, es que sí lo quiero, pero está un poquito caro. O alguien en la BMW o alguien en la Audi, la respuesta es no. Porque la gente que llega a esa agencia, uno, tiene un poder adquisitivo y dos, está buscando calidad. ¿Cuántas veces nos hemos enfrentado a que llegan a nuestra clínica y nos piden una rebaja o un descuento? Entonces, ahí tenemos un reto. No he podido demostrarle a mi cliente que no está pagando por algo muy barato, que está pagando por un conocimiento y que está pagando principalmente porque va a obtener resultados. Entonces, vamos a prepararnos, vamos a crecer, vamos a apoyarnos haciendo una pausa. Cristina me dice que en Ecuador no hay leyes. Es correcto, Cristina. En México tampoco, ni en Perú, ni en Nicaragua, ni en Salvador, ni en Guatemala. Por eso estoy abogando o estoy incitando a la unión como gremio. Tendrá que ser un pacto. Lo ideal sería que tuviéramos leyes porque ahí ni nos tendríamos que juntar, todos nos veríamos obligados. Pero hoy estoy con esta ponencia intentando invitar al gremio, vamos a unirnos. ¿Hace cuánto que no se unen todos los fisioterapeutas de una ciudad? ¿O cuándo se han reunido, mejor dicho? ¿No será un buen punto para protegernos como gremio? Y segundo punto, bueno, si ya tenemos el coste barato, el que cobre más, retomando la diapositiva, será porque tendrá más calidad. O aquí hay otra propuesta interesante que me hizo alguna vez un experto en ventas y me dice, Memo, pero hay un mercado para todo. Como dice la imagen, siempre hay un cliente para cada precio. A Coca-Cola no le preocupa que salga Big Cola o que salgan otras, porque hay un cliente para todos. Entonces, hago una pausa nuevamente. Samantha dice que hay muchos técnicos en rehabilitación que quieren hacer el mismo trabajo y cobrar lo mismo. Samantha, la única solución es que exista un colegio y que el colegio se una con la dirección de profesiones y se una con los colegios de fisioterapeuta y que pongan una ley. Acaba de salir una ley en 2017 que insta que toda aquella persona que quiera ejercer la fisioterapia debe de tener título y cédula. Por ahí se podrían agarrar, pero a final de cuentas, mientras no trabajemos de forma agremiada, esto seguirá siendo lo mismo. Gente que nos quejamos en redes sociales y no tendremos soluciones. Pero retomando la diapositiva, habrá gente que quiera cobrar barato dando la mejor calidad posible porque quiera acaparar ese mercado y no está mal. Tenemos que ver cuál es el nivel socioeconómico de mi ciudad y a lo mejor tengo que cobrar 100 pesos y con eso obtendré mucha terapia, pero obtendré una ganancia también, porque esa ciudad tiene costes más baratos, tiene salarios más bajos y la gente sí tiene la necesidad porque hay lesión y yo puedo dar un servicio de calidad bajando el coste indudablemente. Entonces, también sin malbaratar, creo que podemos dar alguna opción cobrando relativamente poco. Ya casi termino, veo varias personas están escribiendo, creo que va a ser un punto que podemos debatir. Les pido 3 minutitos, ya casi acabamos las diapositivas y vamos a dar espacio a la sesión de preguntas y respuestas. Entonces, solo les pido eso y podemos debatir para que todos escuchemos. Lo mejor es competir por calidad y no por precio, y siempre que nuestro factor diferencial sea la preparación, nuestra atención hacia el cliente, el servicio, y a eso es a lo que le llamamos valor agregado. Entonces, vamos a analizar y vamos a competir desde esa perspectiva. Seguramente de aquí saldrán un montón de cosas a analizar, un montón de cosas a pensar. La verdad es que es un tema al que le he dado vueltas 1000 veces y he estado pensando cómo vender, cómo analizar, cómo regresar al mercado. Todavía no le encuentro del 100% de cómo lo voy a hacer y les pido por favor que no dejen de ver las siguientes ponencias que vamos a tener porque ahí nos van a dar nuevos tips, o sea, desde qué imagen voy a proyectar, cómo lo voy a realizar, cómo me voy a vender, me conviene invertir en Facebook, en Instagram, o mejor meterle al periódico, sección amarilla, radio. Todo eso lo estamos intentando preparando para las siguientes ponencias que también van a ser gratuitas. Pero lo que sí tengo bastante claro, colegas, es no va a ser por precio. No puedo cobrar menos cuando yo voy a tener que pagar más. No puedo cobrar menos cuando el mercado me está exigiendo más, cuando tengo que dar otra atención, cuando le voy a tener que meter más publicidad porque va a haber menos dinero para que la gente pague una terapia. Entonces, es muy importante que nosotros sepamos que no se va a cobrar menos, sí es muy importante que nosotros analicemos cómo se va a cobrar, pero por favor, que no sea cobrando mucho menos o siendo un tanto desleal. Y bueno, creo que hay algunas preguntas. Preferiría que las hicieran a micrófono abierto para que todos escucharan, porque voy a dar paso a la sesión de preguntas. Solo un segundo. Mi computadora se está descargando
Voy a conectarla, un segundo. Estoy listo. Voy a leer la última pregunta que dejaron aquí y después voy a abrir el micrófono para quien ustedes quieran. Me preguntan, o dice lo siguiente, hablamos mucho acerca de no bajar costos o no cobrar muy poco, pero también unos exageran mucho con los costes de los servicios. ¿Cómo lidias con eso o cómo sacas cuánto cobrar exactamente? Fernanda, lo expliqué hace unas diapositivas, seguramente aún no llegabas, pero lo vuelvo a explicar. Número uno, tú tienes que sacar cuáles son tus costes operativos, cuáles son tus costes fijos y tus costes variables. La renta, el teléfono, el internet, las instalaciones, el mantenimiento, absolutamente todo. Eso lo vas a dividir entre el promedio de pacientes que tienes. Ahí tú sacarás cuánto te cuesta cada una de las terapias y tratarás de empatarlo con el promedio que hay en tu ciudad y en la zona en la que tú te encuentras. Porque seguramente una ciudad tendrá dos polos, o sea, la terapia más barata o la terapia que cuesta muchísimo más cara. Y ahora, si tú decides cobrarlo muy caro, tendrás un valor agregado. Seguramente estás cobrando muy caro porque tienes unas instalaciones súper interesantes o estás cobrando muy caro porque te encuentras en un lugar que te permite hacerlo o porque tú tienes 2 posgrados, 3 posgrados con los que darás resultados muchísimo más rápido. Entonces, el coste elevado regularmente no tiene tope porque se supone que tú lo estás tasando de esa forma por el valor agregado que tienes y que tu cliente decidirá pagarlo porque tú has posicionado tu marca. Ahora sí, abierto los micrófonos para las preguntas. Hola, buenas noches, soy Pedro. ¿Podría comenzar? Adelante, Pedro. ¿Qué tal? Mucho gusto. Les hablo desde Cuenca, Ecuador. Eh, Conversando sobre esto del precio, tenemos que tener en cuenta algunas situaciones, ¿no? Como las que ya habías mencionado de los costos operativos y todas las situaciones, pero por sobre todo tener en cuenta la calidad y el tipo de trabajo que se hace. Muchas de las personas que trabajan en el sector de la terapia física están acostumbradas a realizar trabajos carentes de evidencia científica, carentes de calidad y carentes de resultado. ¿A qué me refiero con esto? Básicamente, la mayor parte de las personas lo que hacen es poner un ultrasonido, cosas así, indistintamente del paradigma que manejen, de lo que quieran llegar a conseguir. El coste debe basarse en el servicio que le da uno al paciente y en la calidad de los resultados que espera tener. Por supuesto, teniendo en cuenta que estos resultados son a corto o a largo plazo. Y en ese tener en cuenta del coste o largo plazo de los resultados, uno tiene que ver si es que el paciente es un paciente potencialmente capaz de acceder al servicio. Me parece bastante interesante la analogía que hacías con lo de los carros. Yo muchas veces lo hago con lo de los teléfonos, ¿no? Cuando uno quiere comprarse un iPhone y el iPhone cuesta $1000 y uno tiene $999, simple y sencillamente uno no puede comprarse el iPhone, pero es porque está buscando algo específico. Entonces acá también vale la redundar en tu analogía y decir, claro, si es que uno está buscando algo específico, tiene que pagar ese coste, pues la especialización que lleva el servicio. Pedro, aquí Eso, amigos. me gustaría hacer un comentario. Agradezco tu aporte, pero para mí dentro del ámbito de ventas, hablar de el iPhone siempre es algo súper interesante. Siempre he creído que Steve Jobs ha sido un visionario de los mejores que han existido en el mundo para vender. Pero hay algo muy interesante, ¿no? El fin de semana di un curso sobre negocios y hacíamos una pregunta en la que decíamos, ¿alguien se acuerda cuánto costaba un teléfono hace 15 años? Ese teléfono de antes que te duraba la batería 2 semanas y que nos sentíamos muy emocionados porque tenía la linterna y una viborita que corría. ¿Alguien se acuerda cuánto costaba? Bueno, para apresurar esto, más o menos costaba 3,500 pesos. ¿En qué momento nos sentimos muy felices y muy contentos por comprar ahora un iPhone que cuesta 30,000 pesos o 40,000 pesos o 50,000 pesos? La respuesta es en el momento en el que Apple tuvo la capacidad
de hacerte verlo como una necesidad, no como un lujo. Entonces, regularmente cuando compras algo por necesidad, pues cueste lo que cueste, lo pagas. Pero ¿en qué momento ves una necesidad en tener un teléfono que cuesta ese precio? La mercadotecnia que hicieron fue brutalmente buena para que tú lo veas como necesario y que veas que de qué forma pagarlo, aunque sea a 24 meses, a 48 meses, pero tú lo tienes que tener porque para ti es súper especial. ¿Por qué no hemos podido hacer eso con la fisioterapia? ¿Por qué la gente sigue viendo en América Latina que la fisioterapia es un lujo o que es algo que se tiene que regatear? Teniendo ciertas variables. Por ejemplo, a mí llama mucho la atención el mercado de la fisioterapia estética dermatofuncional, que es como realmente se llama, en donde no te repelan el coste, porque la gente va por necesidad o por gusto. En cambio, cuando es una fisioterapia, traumatología, ortopedia, piden el descuento o el paquete. Entonces, fueron capaces de hacerlo como una necesidad. Y si bien es cierto lo que tú comentas, a veces hay que analizar el mercado, ¿no? Si el cliente será un cliente por un mes, por 2 meses, por 6 meses, por toda la vida, porque tiene un padecimiento crónico. Y en eso podemos tener variables, sí, pero también veo por ahí en el comentario que haces de los teléfonos la necesidad imperante de que el fisioterapeuta comience a educar a la sociedad para demostrar que somos un bien necesario, no un lujo. Pero bueno, sigo cediendo los micrófonos para alguien más. Claro, Buenas noches. podría ser un comentario final, disculpa que te interrumpa. Con todo gusto, adelante. Sí. Eh, exactamente en esto, si es que nosotros nos basamos en las guías que existen de tratamiento, que en la terapia física realmente son pocas, nosotros podemos dar aproximados de tratamiento y en base a eso, hacer como hacen en otras profesiones, por ejemplo, en la odontología, en la rehabilitación oral, etcétera, ¿no? Y sacar un costo de cuánto cuesta realmente el tratamiento como tal, porque sí, obviamente el paciente está comprando un servicio, pero ese servicio eh, tiene objetivos y tiene límites. Entonces, pienso que como terapeutas deberíamos plantearnos esa situación y decir muy claramente al paciente, de aquí para acá, esto vamos a alcanzar y eso tiene un costo, y no ceder en ese costo, porque eso desestabiliza el mercado del resto de compañeros. Acá, por ejemplo, hay gente que aplica cosas que realmente son carentes de evidencia científica o que no tienen mayor valor. Y pues poneste un ejemplo, si es que unos cobran 10, otros cobran 20, y los que se han esmerado un poco más, quizás tienen una consulta un poco más cara, pero la gente como tal, al no ser educada en esta situación, en el pagar un tratamiento como tal, siempre va a intentar acceder a lo más barato porque piensan que todo es igual. Ese es Pero, el... insisto, o sea, yo creo que la salida es tener leyes. La gente no entiende por buena voluntad, entonces, mientras no tengamos bien instituido nuestras leyes, las competencias profesionales y lo que las direcciones de profesiones nos tendrían que marcar en cuanto a precios mínimos y competencias profesionales, no vamos a poder cambiar esto y va a seguir teniendo el intrusismo y vamos a tener estas famosas camas de masaje que curan todos o los curanderos, hierberos, hueseros, quiroprácticos, que digo, hay algunos quiroprácticos que son, por ejemplo, en Estados Unidos es una especialidad médica, ¿no? O en mi país comienza a ser una licenciatura. Hay algunos que son muy buenos, pero también hay algunos que inventan su función. Entonces, mi sugerencia vuelve a ser leyes, 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 leyes. Y mientras no trabajemos como gremio, no va a haber leyes. Me parece perfecta tu acotación. Muchas gracias. Saludos hasta Ecuador. ¿Alguien más, Gracias. colegas? Buenas noches. Buenas noches. Hablabas actualmente sobre lo que es la fisioterapia dermatofuncional, que bueno, la gente lo ve más como una necesidad o como un lujo el pagar un servicio de dermatofuncional. Como tal, ¿tú qué consejo me podrías dar para poder empezar con ese negocio de dermatofuncional? ¿Un costo o cómo podría dar publicidad a a ese servicio? Fíjate que en México, eres de México, ¿verdad? Así es. En México nos estamos enfrentando a algo interesante en cuanto al mercado de fisioterapia dermatofuncional y es que existen un montón de empresas y cabinas de spa que están dando terapias con equipos que ni siquiera tienen dosificación, en donde no se hacen buenos protocolos, en donde no se hacen muchas cosas. Existen muchas carreras técnicas de cosmetología en lo que existe
o lo que ha desencadenado en un escepticismo del cliente cuando le dices que le vas a ayudar a reducir tallas o que vas a ayudar con las quemaduras, con pigmentaciones anómalas, con estrías, con celulitis, con grasa localizada y que no da resultado. La mayoría de personas dicen eso es un fraude, ¿no? Y terminan yéndose por los términos o por las instancias quirúrgicas. Pero, ¿qué es lo mejor que puedes hacer? Una, saber comprar equipos. A veces el más barato no termina siendo el mejor y convendría, en lugar de comprar 5 equipos de baja calidad, comprar uno de alta calidad. Creo que te va a servir bastante el curso que vamos a tener de cómo comprar un equipo de fisioterapia. Y segundo, aprender a dar resultados. Como mencionaba anteriormente nuestro colega de Ecuador, el poder dar un pronóstico acertado es fruto de una excelente valoración y de un adecuado conocimiento de fisiología, histología y biología celular y molecular. En el momento en el que eres capaz de analizar todo este tipo de situaciones y funciones, en ese caso tú podrás dar un pronóstico acertado y el cliente generará confiabilidad contigo. Y esa confiabilidad será lo que a la larga te permita tener esa fidelización con el cliente para que él, una, regrese contigo y dos, te recomiende con primos, colegas, hermanos. Entonces, esa sería mi situación, dar resultados, que sería primero la preparación. Y en segundo término, saber vender bien, porque a veces el mensaje que mandamos es el que es nuestro peor enemigo, ¿no? Yo recuerdo mucho el BioShaker, ¿no? Que es para mí uno de los ejemplos más claros. El BioShaker te lo vendían como, es una plataforma oscilatoria para quien no lo conociera, en México creo que todos lo ubican, como un elemento en el cual tú podrías estar viendo la telenovela y consumirte 30 minutos al día y vas a bajar no sé cuántas tallas a la semana. Vamos, la plataforma oscilatoria es una excelente herramienta y te ayuda a fortalecer de una forma bastante interesante, pero la mercadotecnia que se le lanzó lo terminó rompiendo o quebrando en el mercado. Entonces, hay que ver qué vamos a vender, cómo lo vamos a vender, qué vamos a decir. Y ahí están para eso el manejo de las redes sociales, que creo que será otra ponencia que te va a funcionar. Ok, perfecto, sí, porque lamentablemente, pues en la parte de donde soy, de Chiapas, en cualquier lado, hasta en las redes sociales se ve la publicidad de que hacen hasta promociones de ¿no? tantas sesiones a tal costo. Entonces, lamentablemente nos enfrentamos, como tú dices, a todo eso y tenemos que pues saber vender y pues obviamente saber vender nuestros conocimientos que tenemos acerca, ¿no? No hacerlo nada más por hacerlo, que porque me enseñaron a hacerlo así, Es sino correcto. simplemente tener el conocimiento prácticamente, ¿no? O sea, saber aplicarlo y pues dar los resultados, como tú dices, ¿no? Así es. Entonces, ¿me recomendarías algún costo para manejar inicialmente o? Uf, imposible darte un costo como tal. Tendrías que aventarte la tarea de saber en dónde te vas a colocar, a qué cliente le quieres dar, cuánto cobran en la zona en la que tú lo trabajas y de ahí tendrías que sacar tu coste. Por eso no lo pongo como un coste fijo para la ciudad, porque si te diste cuenta, cada ciudad tiene un coste variable. Entonces ahí lo que yo te recomendaría es hacer ese pequeño gran estudio que hacemos para saber cuánto se va a cobrar y que estés competitivo en tu área, pero ganando. Ok, sí, pues igual sería como comentabas, ¿no? Luchar contra todas esos spas, esos masajistas, esas personas que dan ese servicio. Así es. Ok, perfecto, gracias. Saludos. Colegas, ¿alguien más que tenga alguna otra pregunta? No sé si me escuchan. Adelante. Bueno, no sería una pregunta, sino sería como un comentario positivo de acuerdo a la situación que vive en la actualidad. Adelante, Cristina. Por lo menos algo que yo veo es mi perspectiva, no sé, que mis colegas que me escuchen de pronto me corrijan. Debido a que en la actual situación por la pandemia, específicamente en Ecuador a nivel nacional, la solicitud de fisioterapeutas es una demanda muy grande. En determinadas entidades siempre buscan fisioterapeutas, terapeutas físicos o respiratorios y demás. Yo creo que es posible, no sé, ojalá sea así, es posible que el, la profesión de fisioterapia tenga el reconocimiento que se merece y que requiere tener después de que finalice esta pandemia y esta crisis de salud que hay a nivel nacional, debido a que en este momento uno mira ofertas por el Ministerio de Salud, por el Ministerio, por los seguros, por las entidades y demás, donde solicitan profesional capacitado y especializado, digamos, de fisioterapia. Pues como mencionó mis dos colegas anteriormente, Cristian y Pedro, pues lastimosamente la profesión de fisioterapia no tiene un reconocimiento
que debería tener como en muchos otros países, ¿sí? Y creo que la situación actual ha hecho como que ver la importancia del fisioterapeuta durante el proceso de hospitalización, proceso de recuperación, proceso de extubación de un paciente que está saliendo de un estado de COVID, porque es cuando un paciente más se desacondiciona, el tiempo prolongado en cama y demás. Creo que viéndolo por el lado positivo, si todo sale bien, es posible que el fisioterapeuta tenga el reconocimiento a nivel nacional de su labor como tal. Cristina, complementaré tu comentario porque coincido en algunas cosas, pero en otras no. Estás hablando de una rama súper importante, por ejemplo, ahorita por la crisis que tenemos epidemiológica del COVID, ¿no? Que en donde se habla que el fisioterapeuta que esté dentro de las unidades de cuidados intensivos y el fisioterapeuta respiratorio tendrá un papel súper importante. Claro que sí, pero el fisioterapeuta convencional que no tenga esa especialidad también lo tendría por el simple hecho de posicionamiento, de cambiar o de evitar los puntos de presión, entre muchas otras situaciones. Pero vamos, si hacemos un análisis, el fisioterapeuta en trauma y ortopedia también podría dar un montón de ahorros y podría demostrar su valía en oncología, indudablemente, deportivamente también. Pero yo creo que el principal problema es que nosotros estamos esperando que el reconocimiento no lo hagan los médicos, no lo hagan a lo mejor las enfermeras o el comercio como tal, el cliente, el paciente. Y no hemos entendido que el conocimiento no lo ganamos nosotros, ¿no? Y ese conocimiento se gana parándote frente a los médicos y demostrando con artículos científicos cuál es la valía de tu trabajo, parándote frente a los pacientes, haciéndoles una buena valoración y diciendo exactamente cuál es el pronóstico diagnóstico y que lo ejecutes de una forma adecuada. Y también, que es algo que es lo que más nos ha fallado, yo creo que ese reconocimiento se gana parándote frente a las autoridades necesarias para demostrar qué es lo que se hace, cómo se hace, que en muchos casos se desconoce y que eso es lo que nos haría marcar el factor diferencial, porque creo indudablemente que podrían venir 70,000 pandemias más y si no trabajamos de esa forma científica, agremiada, seria, sobria, ese reconocimiento lo seguiremos esperando de muchos lados, pero la verdad es que la solución creo que está en casa, ¿no? Es nada más de juntar a todas las personas que pensamos que la fisioterapia requiere de ese reconocimiento e ir con las entidades gubernamentales que se requieren, parándote con un fundamento científico y legal adecuado. Ese sería mi acotamiento a tu comentario. ¿Alguna otra persona, colegas? Yo, Memo. Adelante. Bueno, yo soy de Tamaulipas. Pues mira, yo soy pediátrica, entonces nosotros automáticamente en cuando dieron pues de que el anuncio de que se suspendían labores, pues nosotros cerramos. Nosotros si bien trabajamos casi siempre con el calendario escolar, porque los papás así se maneja. En cuanto a los costos que manejamos, sí nos costó un ratito tener que posicionarnos en cobrar 250, 300, pero nos aferramos a ese precio. En ningún momento pensamos en disminuir el costo porque lo que ofrecemos vale eso, ¿no? En cuanto a instalación, en cuanto a valoración, en cuanto a tratamiento, en cuanto a resultados. Entonces, de ahí, pues yo no he pensado en bajar. Si bien cerramos nosotros y he pensado, como decías, las crisis son unos nuevos comienzos, es real. Entonces, yo lo que estoy haciendo es, bueno, pulir ciertas cuestiones, qué otro servicio no he dado, porque qué terapeuta me falta, quién se queda en el barco y quién se va, y bueno, cuestiones de ese tipo, me ha permitido este tiempo gestionarlo, ¿sí? Y en cuanto a lo que comentas, yo me certifiqué en unidad de cuidados intensivos con el doctor Archundia, ya hace 2 años, y pues sí, es real. Yo la verdad que he tenido la oportunidad de entrar con algunos médicos internistas e intensivistas, y yo pensaba que no me iban a dejar. Y en realidad no, en realidad me abrieron las puertas súper bien, algo que no me había tocado cuando trabajaba con trauma y ortopedia o cuando trabajaba con medicina en rehabilitación. Entonces, fue así como una sorpresa para mí, pero es real, sí falta que nos preparemos en esa área,
las otras también, porque cuando te toca ir a camas, a hospitalización, que no es como tal UCI, hay mucho trabajo que se tiene que hacer. Hay una cantidad de pacientes que el fisioterapeuta general, digámoslo así, sí puede trabajar. Entonces, sí siento que el valor se lo tenemos que dar nosotros desde el buen trabajo, desde la buena valoración, desde un buen plan de tratamiento, y que todas, por ejemplo, yo que tengo clínica y que otros terapeutas trabajan conmigo, yo trato de asegurarme de que mis compañeros ofrezcan el mismo nivel, tengan el mismo nivel. A lo mejor lo que les gusta no es UCI, o no es pediatría, o no es neuro, pero dentro de sus áreas, que lo que me están ofertando sea lo mejor para el paciente. Por eso, pensando en eso y trabajando en eso, yo no pienso bajar un costo. ¿Sí? Y estoy segura, y yo les digo porque yo tengo muchas familias, mi clínica es integral, tiene ocupacional, sensorial, tiene psicología, pedagogía y terapia física. Entonces, yo he visto cómo los papás, cuando pasan a psicología, hacen un manejo de prioridades, ¿no? Y hacen un espacio y un ingreso para el tratamiento de sus hijos. Entonces, eso tiene que ser así. Mira, yo creo que una de las áreas que más rápido tendrá una recapitalización sería la pediátrica, porque a final de cuentas un papá hace hasta lo imposible porque su hijo esté bien, ¿no? Y en mi clínica pasa el área de fisioterapia pediátrica, ya están pidiendo a gritos la sesión y que esto siga funcionando porque es de la que más solicitan. Pero tocaste un montón de temas, haré un pequeño resumen. Hay una cosa muy importante que tendríamos que estar haciendo, y lo dije inicialmente, que es el análisis interno. Y a veces nos apegamos emocionalmente a lo que tenemos. Entonces, yo quiero tanto mi clínica porque me costó mucho trabajo que no me doy cuenta que no me está produciendo, que ganaría más rentando el edificio que lo que estoy ganando de operarla 30 días. Y si solo rento el edificio, tengo más tiempo de hacer otras cosas y tendría un ingreso. Entonces, no me quiero adelantar porque habrá una ponencia para ustedes que será consejos para emprender, pero creo que tendríamos que tener el corazón bastante frío para pensar si continuar o no continuar, si los colaboradores tienen que seguir o no seguir, si todos se tienen que quedar, si realmente mi amigo del alma que trabaja conmigo es productivo o no es productivo. Entonces son muchas cosas que se tienen que analizar. Y segundo, felicitarte porque es muy importante que tú pienses en el valor que tenemos que tener como fisioterapeutas, en el valor que tiene tu consulta y que estés pensando en mejorar lejos de bajar el coste. Y sí, regresamos al tema, si no nos unimos como gremio y si no nos damos nosotros ese valor, la fisioterapia seguirá pasando o seguirá pasando como algo técnico cuando ya hay hasta leyes que dicen que tiene que ser difícil, ¿no? Pero si vamos a la base de esto y leemos, aunque ya se pide título y cédula para trabajar, pero dentro de la competencia de la fisioterapia, lo único que tenemos marcado es la ejecución de tratamientos prescritos por el médico rehabilitador, ¿no? Entonces, creo que todavía nos queda mucho por hacer, no existe un catálogo de competencias, no existe una norma oficial mexicana y aunque se está trabajando, todavía no está publicada, entonces creo que nos queda por ahí un montón de trabajo por hacer. Muchas gracias por tu comentario. ¿Alguien más, colegas? Hola, ¿cómo estás? Adelante. Nuevamente yo. Eh, yo tengo una pregunta para contestar después, para conversar, abrir un pequeño debate por algo que un comentario que hiciste. Tú dijiste que prefieres comprar un equipo de alta gama a comprar 5, que hablemos como los celulares, de gama baja. ¿Por qué? Porque en ocasiones nos dejamos llevar por el precio, que es lo más barato, y te lo digo en concreto en el área de dermatofuncional. Llegan muchos equipos chinos a un coste mucho más bajo que lo que cuesta un equipo BTL o lo que cuesta un equipo de Chattanooga como tal. Inicialmente nosotros pensaríamos que los costes son elevados, pero se nos está olvidando lo siguiente. En muchas ocasiones el equipo chino no va a tener refacciones, el equipo chino no va a tener garantías, el equipo chino no va a tener, aunque algunos sí la tienen, pero no va a tener quien te le pueda hacer un mantenimiento. Entonces, preferible comprar un equipo que te dé garantías, que tú sepas que si se descompone lo vas a poder seguir utilizando, que tener 50 equipos a los cuales a los 6 meses ya no van a funcionar y no vas a tener quien le pueda meter mano o quien le pueda dar un mantenimiento ideal a ese aparato como tal. Entonces, más allá
del precio, que sí termina siendo un factor importante, yo me iría a calidades, a garantías, a muchas otras cuestiones. Yo me voy por dos temas acerca de lo que tú manifestaste. Yo me voy por el tema conocimientos, porque tú puedes tener, por decirte, un ultrasonido y puedes tener un equipo de alta gama, ¿no es cierto? Estamos en las dos posiciones, un ultrasonido barato y un equipo de alta gama. Pero resulta que no sabes utilizar el ultrasonido. Entonces ahí vamos. ¿De qué te sirve tener un Ferrari si no sabes manejar? Va a ser lo mismo que tener un bocho. Pero creo que se va a hacer otro tema, ¿sabes? Sería súper bueno que te metieras a la ponencia de cómo comprar el equipo, porque tomando el ejemplo del Ya. ultrasonido, si tú compras un ultrasonido portátil, la principal prueba que nosotros hacemos, por ejemplo, para saber que está emitiendo o no está emitiendo, es la prueba de la nubosidad, en donde tú lo pones continuo a más de 1.2 watts sobre centímetro y lo que hace es el efecto de difractación de la gota de agua. Uh-huh. La mayoría de los equipos portátiles no tienen la emisión, no tienen el efecto piezoeléctrico, no tienen esa Ya, pero capacidad. Y estamos nosotros, hablando de los de- equipos de baja gama y de alta gama. No estamos hablando de equipos portátiles versus equipos fijos, que ese ya es otro tema. Porque, por ejemplo, tú nombraste dos marcas muy importantes, que son Chattanooga y BTL, que son los conocidos, ¿no es cierto? Ujú. Pero si hablamos de un equipo BTL, estamos hablando de alrededor de unos, ¿qué? $3,000, $4,000, un electroestimulador, por ejemplo. Ujú. Y si te digo que la misma fábrica de BTL, los mismos que fabricaban los equipos de BTL, que son chinos, sacaron su propia marca y puedes conseguir el mismo equipo en $1,500 con las mismas características. Sí, se llama Nutec, son buenos, pero ahí es cuestión, como tú dices, de tener un conocimiento adecuado y por eso es importante ver la otra ponencia. Entonces, Más allá si del tú me coste, dices un creo, equipo Nutec versus un equipo BTL, si me dejo llevar por la marca, compro BTL. Si compro por la utilidad, voy por Nutec. es que no va por la marca, creo que habrá que ver emisiones, calidades, como dije, garantías, refacciones, servicios, mantenimientos, entonces, más que Y, sea, a final de cuentas, mira, un equipo de Volkswagen y un Ferrari sigue siendo un la coche, ¿no? diferencia. Tiene 4 llantas, te van a dar el mismo servicio, va a ser el mismo recorrido. Habrá factores que tú cambiarás y que decidirás, ¿sabes qué? Voy a invertir en un Ferrari o me voy a comprar un Volkswagen pequeño. Entonces, Pero, para cada pero mercado, vamos de ¿no? ahí. El bocho hasta dónde me puede ir y el Ferrari cuáles son las limitaciones. Sí, es lo que habrá que aprender a leer en el mercado y a Y final el, de cuentas que el precio y el no otro sea tu tema, principal factor de compra. claro, y el tema más importante, yo pienso que más allá de lo que comentábamos para el costo de la terapia, no sé en México si manejan por sesiones o solo por consultas. Acá en Ecuador se maneja por sesiones diarias, continuas o mínimo 3 veces a la semana. Para mí los factores importantes para uno marcar su target de costo sería el tiempo del tratamiento. No es lo mismo un tratamiento de 3 meses versus un tratamiento de un año. El tiempo de la experiencia que tú tienes para poder dar eh, con el tratamiento adecuado, tomando en cuenta que no a todos los pacientes les funciona el tratamiento que nosotros nos planteamos y siempre debemos ir haciendo prueba-error de lo que está funcionando y de lo que no funciona, vamos cambiando para beneficio del paciente. Y obviamente, como manifestabas, el tipo de las instalaciones. Muchos de los pacientes se dejan llevar por la, por la instalación y esa es tu carta de presentación principal. Esa es tu primera imagen ante los pacientes y obviamente no dejar de lado el factor humano y el factor socioeconómico de las personas que acuden a nuestro lugar. Van a haber personas que pueden pagarte la consulta normal y otras personas que recibirán un descuento ya sea por el factor socioeconómico. Te difiero un poquito y te voy a platicar por qué. Estoy seguro que la Coca-Cola en el norte, en el sur, en el centro, en el este y en el oeste de Ecuador cuesta lo mismo. Sí, ¿Por qué? Porque analizaron el mercado, porque vendiéndola donde la tengan que vender, ellos tienen un beneficio de dar ese precio. Eso fue fruto de tener un análisis de cuánto cuesta hacerla, cuánto cuesta distribuirla, cuánto van a gastar en publicidad. Entonces, ellos no tienen variantes por cliente. Puede llegar el cliente más rico o el cliente más pobre y va a costar lo mismo. Yo creo que el fisioterapeuta tendría que hacer lo mismo. Creo que podemos tener variantes por servicio porque cuesta diferente la Coca-Cola cero, la Coca-Cola Light, la Coca-Cola normal,
El fisioterapeuta también podría dar un precio diferente por especialidad, pero creo que tendría que ser un precio fijo marcado, esté donde esté, como esté. Y eso es fruto del análisis costes fijos, costes variables y promedio de terapia. Lo que pasa es que acá en el Ecuador es tan paradójico, verás, porque, por ejemplo, tú sales de las fronteras de aquí y la gente busca el especialista. Por ejemplo, el fisioterapeuta que es especialista en terapia deportiva, el fisioterapeuta que es en terapia neurológica, el fisioterapeuta que hace piso pélvico, el fisioterapeuta que hace geriátrico, que hace respiratoria, que hace cardiorrespiratoria, neuropediátrica o pacientes neurológicos, ¿no es cierto? Es lo normal fuera de las fronteras de aquí de Ecuador. En cambio, aquí la gente busca el que haga todo. Entonces, el que haga todo es bueno. Leyes, mi Cristian. Leyes y catálogo de competencias. Esa será nuestra Acá solución. te cuento y con esto termino. Acá en Ecuador no hay leyes. Aquí es una tierra de nadie, donde extranjeros que son profesionales en educación física con un curso de fisioterapia se ponen centros de fisioterapia, donde gente que aprendió por ahí a dar masajes se pone un centro de terapias. Y si es que tú quieres hacer una denuncia, tiene que ser una denuncia personal ante las leyes. Claro que lo clausuran, claro que lo cierran, pero ya es netamente un trámite personal más que de un colectivo. Pero es lo mismo que aquí. En México tampoco hay leyes. Y a menos que exista un presidente que sea fisioterapeuta y que quiera meter la mano ahí, nadie lo va a cambiar. A menos que nos juntemos todos y que busquemos ley. Te puedo decir que la única ley que se ha hecho en México para fisioterapeutas, que fue exigir que se tenga título y cédula, la hizo un grupo de fisioterapeutas. No esperamos a que el diputado lo haga ni nada. Buscamos a uno, le hicimos el trabajo, le hizo la Asociación de Sinaloa, que fue la que más trabajó, y así salió la ley. Entonces, cuando nosotros entendamos que la solución está en nuestras manos y que nosotros tenemos que hacer las propias leyes buscando los canales correctos, ahí cambiará. Porque si esperamos que el gobierno lo haga por sí mismo, estará difícil. Pero un fuerte abrazo hasta Ecuador. Un gusto. Espero volver algún rato a México. Ojalá. ¿Alguien más, colegas? Pues bueno, no me queda más que agradecer esta casi hora y media en la que hemos estado hablando. Los incito a compartir esto. Como se dan cuenta, estamos haciendo charlas por el bien del gremio, por el bien de la fisioterapia de manera completamente gratuita. Vienen más de muchos temas con la intención de que nosotros podamos potencializar nuestros negocios, que no los cerremos, que nosotros analicemos bien y trabajemos bien. Por favor, compártanlo con la mayor cantidad de colegas posibles. La intención es llegar a todos los fisioterapeutas que se puedan y aportarle un pequeño granito de arena en todo esto que están construyendo, en todo lo que nos estamos enfrentando. Y pues bueno, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir uniéndonos. Repito, compártanlo.